Las unidades educativas del milenio son consideradas una de las obras emblemáticas del gobierno de Rafael Correa. La primera fue inaugurada en 2008 en Sumbawa, Cotopaxi, y hasta ahora hay más de 50 en funcionamiento y una treintena en construcción. Aunque la infraestructura y dotación de estas unidades no ha tenido precedentes en la historia educativa del país, hay algunas voces que empiezan a encontrar reparos en ellas. Hay críticas sobre su costo, su tamaño y el efecto que tienen en comunidades indígenas, donde la escuela unidocente ha sido la norma. Tomás Shufardi nos trae una visión 360 sobre las unidades educativas del milenio. Una revolución es un retraso. Cada vez que cierran una escuela están cerrando una historia. No les entiendo prácticamente, no les entiendo, porque son intereses politiqueros que deben dejar a un lado. Con educación no se debe jugar. Algo está pasando en el campo ecuatoriano. Los salones de clase de las pequeñas escuelas lucen abandonados y deteriorados. Hacen falta pupitres, pizarras y mantenimiento. Pero sobre todo, hacen falta las risas y la algarabía de los niños en los patios, en las aulas. Son escuelas que han sido clausuradas y que una vez puesto el candado han quedado así, a merced del paso del tiempo. ¿Por qué se están cerrando las escuelas en el campo? La razón son las unidades educativas del milenio, que poco a poco han ido apareciendo en el paisaje rural ecuatoriano. Con una gran infraestructura, las unidades acogen a cientos de estudiantes de las antiguas escuelas que han sido cerradas o fusionadas. Todo es parte del plan de reordenamiento de la oferta educativa del Ministerio de Educación, que busca reducir en 10 años 18.000 escuelas dispersas y desordenadas a 5.500. A simple vista, la unidad educativa del milenio tendría enormes ventajas por sobre las escuelas unidocentes. Pero hay un sector en la dirigencia indígena que rechaza a las UEM, a tal punto de afirmar que su presencia es una amenaza hacia su cultura y estilo de vida. Una de sus voceras despacha Terán. Ella pertenece a Peguche, en Imbabura, y durante una jornada nos mostró algunas escuelas cerradas, y al mismo tiempo nos explicó cómo esta medida estaría afectando a las comunidades rurales. El problema es que la presencia de la escuela del milenio significa el cierre masivo de otras escuelas alrededor. Y en Imbabura podemos ver que solamente en Imantaga hay una escuela del milenio que está a 45 minutos de distancia y en otro cantón. La distancia siempre ha sido un problema en el campo. Es común ver a los niños caminando largos trechos para ir o volver de la escuela. Y si el camino es muy largo, los padres eventualmente deciden no mandar a sus hijos a estudiar, o en otros casos, abandonan la comunidad y migran a un lugar donde las aulas queden más cerca, como la ciudad, por ejemplo. Pero según algunos estudiosos, el cierre de una escuela no solo significa un problema de traslado, sino que la comunidad pierde un espacio físico y simbólico donde suceden muchas cosas que cohesionan y mantienen la cultura ancestral. Estas escuelas pequeñas, escuelas comunitarias,
eran pues el centro de acción cultural, político, religioso, incluso social en las comunidades indígenas. De pronto, la desaparición de estas escuelas pequeñas, unificándole a los centros educativos del Milenio, como que estas comunidades pierden esa institución. Esa escuela es más que una escuela en las comunidades, es un centro de reproducción cultural. En la escuela se realizan efectivamente reuniones, asambleas, se toman decisiones, se hacen fiestas y se realiza precisamente esta energía colectiva. Milton Luna asegura que el cierre de las escuelas ha generado rechazo entre los indígenas, a tal punto que a inicios del mes de junio, representantes de organizaciones campesinas y de varias nacionalidades indígenas declararon al presidente Rafael Correa y al ministro de Educación enemigos de la educación bilingüe. El Encuentro Nacional de Educación planteó que podamos tener un alto al cierre masivo de escuelas y fue parte de las exigencias del último de este levantamiento que se mantiene. Es parte de las exigencias que la CONAIE está planteando. Este tema de las escuelas de comunidad está ya prácticamente siendo colocadas como uno de los primeros puntos de la agenda política del movimiento indígena en el país. De acuerdo a las autoridades del ministerio, la razón por la que se hace el reordenamiento de la oferta educativa es tratar de brindar educación de calidad a la mayor cantidad de estudiantes. En el Ecuador no es que han habido escuelas pequeñas en las cuales se daba una educación de calidad. O sea, nosotros no podemos hablar de calidad en una institución con infraestructura precaria, en una institución en la cual un docente atendía a 40, 50 o más niños jóvenes que compartían el mismo espacio y pertenecían a diferentes grados, a diferentes cursos. Otra razón de peso para la eliminación de escuelas es la eficiencia administrativa. No es eficiente ni financiera, ni económica, ni socialmente tener escuelitas que atiendan a 40, a 50 estudiantes, que todos compartan la misma aula, que todos compartan el mismo docente y que estén en diferentes niveles de la educación. No se puede desperdigar presupuestos dando apoyo a instituciones muy pequeñas, aisladas en comunidades diferentes. Genera cierta desazón recorrer estas escuelas cerradas. Finalmente, son recursos públicos que están prácticamente abandonados, aunque de acuerdo al vocero del Ministerio de Educación, existe un plan para utilizar estas instalaciones. Sí, por supuesto, es un bien público y que lo debemos cuidar primero y utilizar, obtener el mayor beneficio para la comunidad. Existe un proceso definido para la utilización de esta infraestructura que ya no la estamos usando como escuelas. De hecho, en algunos casos sí encontramos que se estaba dando uso a esta infraestructura. En Araque, por ejemplo, funciona una guardería del Ministerio de Inclusión Económica y Social y un infocentro. Pacha Terán advierte que otro problema se originó con la reubicación de estudiantes en planteles ya existentes, cuando en un principio se ofreció la construcción de una unidad del Milenio. Ahorita nos encontramos atrás con una escuela cerrada. Es porque dijeron que va a haber una escuela de Milenio aquí, pero la escuela está cerrada ya casi un año lectivo y no hay ninguna inversión para hacer una infraestructura de escuela de Milenio en ningún lado, porque cierran unas 6, 7 escuelas y nos hacinan en un solo lugar, y como no alcanza la infraestructura, nos dividen en horarios diurnos y nocturnos. Una de las escuelas donde se nos dijo que se estaría produciendo este hacinamiento es en la unidad educativa emblemática Alfredo Pérez Guerrero, en la comunidad de San Pablo. Allí estudian cerca de 3.000 estudiantes. Pero cuando fuimos por nuestra cuenta pudimos constatar que se trata de una unidad con una amplia infraestructura, que cuenta con 5 bloques de edificios y suficiente espacio para ese número de estudiantes. Se nos dijo muchas otras cosas negativas de las unidades educativas del Milenio,
y por eso decidimos viajar a 4 de ellas, en algunos casos sin avisar, para constatar si las denuncias eran ciertas. Usted podrá comprobarlo dentro de un momento. Cuando volvamos, conozcamos algunos de los reparos que tienen comunidades indígenas sobre este modelo de educación. Ya volvemos, esto es Visión 360, segunda temporada. Esa realidad está cambiando con el cierre de escuelas en las comunidades para dar paso a las unidades educativas del milenio. Pero este avance inédito en la mejora de infraestructura tiene sus detractores.